Afirma gobierno colombiano que hay diferencias sustanciales en temas de fondo con las FARC que impidieron la firma de la paz este 23 de marzo. Las FARC no aceptaron el nuevo cronograma propuesto por el gobierno para la etapa final de la negociación y plantearon dejar las armas de manera gradual. Las FARC y el gobierno colombiano no están preparados para firmar un acuerdo de paz, asegura el secretario de Estado John Kerry. El expresidente Álvaro Uribe asegura que su hermano Santiago es un preso político del presidente Santos y del fiscal general. Colombiano en Bruselas, vecino de terroristas, narra cómo se desarrollaron allanamientos que permitieron frustrar nuevos atentados. La Fiscalía General ha documentado que 238 personas fueron víctimas de grupos paramilitares entre el año 1998 y 2003 en el interior de la cárcel Modelo. Gobierno insiste en el ahorro de energía como primera medida para evitar racionamiento. Sin embargo, como plan B, no descarta cortes programados. El próximo domingo entra nuevamente en servicio unidad de termoflores que aportará 230 megavatios al sistema interconectado nacional. Sufrió un daño en una turbina el pasado 27 de febrero. La policía abatió en el departamento del Chocó alias Guagua, integrante del Estado Mayor del Clan Úsuga y mano derecha de alias Otoniel. Con 8.000 policías en carretera, operativos en aeropuertos y terminales de transporte, las autoridades buscan garantizar la seguridad de los viajeros en Semana Santa. Colombia llegó a La Paz y José Pekerman habló en conferencia de prensa. Julio César Valdivieso, técnico de Bolivia, habla sobre Selección Colombia. Lista Colombia Sub-23 para su juego ante Estados Unidos el viernes Paraolímpicos. Todo sobre el juego esta noche entre Santa Fe y Junior en el Campín. Con danza y música de Chopin se le rinde tributo en el teatro a uno de los deportes de mayor precisión del mundo, el ping pong. Al final de la emisión los espero desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con este montaje proveniente de Noruega. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El caso del exministro Juan Camilo Restrepo. 2. La historia de la queja de agresión de una magistrada. 3. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Diferencias de fondo sobre la dejación de armas impidieron que el gobierno y las FARC llegaran a un acuerdo para hacer un anuncio al país hoy, 23 de marzo, fecha que habían acordado el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko para la firma del acuerdo de paz. Al final de una tensa jornada de negociación, el equipo del gobierno, liderado por Humberto de la Calle, hizo una declaración sobre el futuro del proceso con las FARC. Cuando se esperaba una declaración conjunta de los dos equipos negociadores, después de más de 10 horas de discusiones, aparecieron ante las cámaras únicamente los delegados del gobierno. Subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. No vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera. La dejación de armas y la separación de las FARC de cualquier delito siguen siendo un punto de alta tensión. Un acuerdo que ponga orden en un proceso de dejación de armas, con plazos fijos, sin zonas grises y, repito, sin mezcla de armas y política. Proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos. Para el gobierno, la dejación de armas es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional. De la Calle finalizó la declaración con una nueva advertencia a las FARC. No estarán las partes indefinidamente en La Habana. Aquí no estamos hablando de táctica negociadora. Los negociadores del gobierno regresan a Colombia y volverán a La Habana el 4 de abril para retomar la negociación. Esta noche CMI conoció que los negociadores de las FARC no aceptaron un cronograma propuesto por el gobierno para la etapa final de la negociación, que comprende los 7 subtemas del punto 3 del acuerdo general relacionado con la dejación de armas y el cese bilateral del fuego. Una de las mayores tensiones de la jornada quedó en evidencia cuando las FARC plantearon dejar las armas de manera gradual, una vez se vayan implementando los acuerdos.
También hubo diferencias por la negativa de la guerrilla a aceptar un cronograma propuesto por el gobierno para la etapa final de la negociación. Lo que queda por acordar entre el gobierno y las FARC contempla el cese del fuego bilateral y de hostilidades, incluidas las diferencias sobre las zonas de concentración. También la dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil, la revisión de las condenas a los miembros de las FARC, el compromiso del gobierno para combatir la corrupción y la criminalidad y un punto sobre las garantías de seguridad de los excombatientes. En una entrevista con la cadena Univisión, el secretario de Estado John Kerry aseguró que las FARC y el gobierno de Colombia aún no están listos para firmar un acuerdo definitivo de paz porque necesitan negociar varios temas difíciles. Kerry también abrió la puerta a la posibilidad de retirar a esta guerrilla de la lista de organizaciones terroristas. Durante una entrevista exclusiva desde La Habana con la presentadora del noticiero Univisión, María Elena Salinas, el secretario de Estado John Kerry dijo que los diálogos de paz han presentado notables progresos, pero advirtió que aún quedan temas altamente sensibles por resolver. Usted se reunió con negociadores del gobierno colombiano y de las FARC. ¿Cree que están listos para firmar un acuerdo de paz? ¿Y en qué se beneficiaría Estados Unidos? No están listos todavía. Aún hay que negociar algunos asuntos difíciles. Han avanzado mucho y felicito a ambas partes por tener el coraje que les ha llevado a la mesa de negociaciones y su disposición a comprometerse con un proceso difícil. Ponerle fin a 50 años de conflicto no es fácil. Kerry no descartó la posibilidad de retirar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas si se concreta el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Si es pertinente, sí, tomaremos la decisión. El lunes el secretario Kerry mantuvo por separado reuniones con los negociadores del gobierno colombiano y las FARC y marcó así para la historia la primera vez en que un secretario de Estado norteamericano se reúne con un grupo incluido por Washington en la lista de organizaciones terroristas. El ELN dejó en libertad esta noche al alto consejero para la provincia de Ocaña, Ramón Cabrales, quien se encontraba privado de la libertad desde septiembre pasado. El funcionario de la Gobernación de Norte de Santander fue entregado a una comisión de la Iglesia Católica en este departamento. El ministro del Interior calificó como una buena noticia la liberación del ingeniero Ramón Cabrales por parte del ELN. Dijo que es un paso más para que esta guerrilla también se sume a este diálogo formal de paz con el gobierno. Que es lo que ha esperado el gobierno y es lo que esperan la inmensa mayoría de los colombianos. El ministro también se refirió al 23 de marzo como fecha para la firma de la paz. Aplazar cualquier posibilidad de acuerdo hasta llegar a un buen acuerdo con las FARC es lo que más le conviene a los colombianos. El presidente ha trazado unas líneas rojas, esas líneas rojas no se van a traspasar simplemente por el afán de firmar en una fecha como la de hoy. El expresidente Álvaro Uribe arremetió hoy de nuevo contra el presidente Santos y el fiscal general por la detención de su hermano, a quien calificó como un preso político. Uribe también se refirió a las investigaciones contra sus hijos, Tomás y Jerónimo, a quienes definió como unos empresarios honestos. El expresidente Álvaro Uribe realizó hoy una andanada de acusaciones contra el jefe de Estado, el fiscal, los abogados, el sacerdote jesuita Javier Giraldo y contra el consejero presidencial Camilo Enciso. Mi hermano Santiago es preso político. Durante 20 años compareció cumplidamente a la justicia. Aseguró que contra él hay unos falsos testigos apoyados entre otros por el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Esa persona está protegida y financiada en el extranjero por el padre Javier Giraldo, sacerdote al servicio de la guerrilla. Y acusa al abogado. Prado Albarracín es exguerrillero que defraudó al Estado, estafó al Estado. Esta era la conducta que hacía Al Capone. Él trataba de fungir como un buen ciudadano en los Estados Unidos, ¿sí? Cuando detrás de él lo que habían era una cantidad de actos delincuenciales. Y ataca al consejero presidencial anticorrupción. Camilo Enciso, quien trabaja en la presidencia de la República, debería estar en la cárcel. Y Uribe hizo también estos dos escritos en Twitter contra el fiscal. Fiscal, ¿usted tuvo negocios criminales con Saludcop? Lo reto con la honestidad de los hijos míos. Nos veremos en Alemania, fiscal embajador, a ver quién es el corrupto. CMI habló con el colombiano Nicolás Riascos Medina, quien vive en Bruselas y quien se enteró que en el mismo edificio donde habita residía uno de los terroristas que perpetraron los atentados en Bélgica. Riascos narró cómo se desarrollaron los allanamientos que permitieron frustrar nuevos actos violentos en la capital belga.
Solo hasta hoy miércoles, cuando un gran operativo de la policía belga rompió con la tranquilidad de un sector residencial del oeste de Bruselas, en Bélgica, hizo que Nicolás Riascos Medina, un colombiano que estudia en la capital europea, supo que desde hace varios meses convivía con terroristas del Estado Islámico, que perpetraron los atentados que dejan hasta el momento 31 muertos y por lo menos 170 heridos. La policía llegó, en esa casa encontraron bombas de las mismas que se explotaron en el aeropuerto. Encontraron también banderas del grupo ISIS. Hoy hubo otro allanamiento en el barrio Anderlecht que cogieron a uno que es el que fabrica las bombas aquí. Lo cogieron porque ya tenían el ADN. El impresionante operativo incluyó requisas a los residentes de los 5 edificios cercanos que incluso afectaron a otros colombianos. A mis amigas les tocó a los soldados y a los policías sacarlas por las ventanas del edificio porque pensaban que ellas eran terroristas, pero no, eran otro piso abajo que vivían los terroristas. Mientras Bruselas intenta volver a la normalidad, los colombianos sienten algo de temor por las represalias que pueden venir por parte de las autoridades locales contra los inmigrantes. Hay un grupo de la zona flamona, que son los que hablan neerlandés, que dicen que quieren sacar a todos los extranjeros del país para que se acabe todo eso del terrorismo. De otra parte, hoy viajaron a territorio belga los familiares de los 3 colombianos heridos en los atentados, mientras funcionarios del consulado colombiano en Bruselas buscan a un connacional del cual aún no se tiene información luego de los actos violentos de las últimas horas. CMI conoció detalles de los avances en la investigación que adelanta la Fiscalía por la muerte y desaparición de varias personas en el interior de la cárcel Modelo de Bogotá entre 1998 y 2003. Se tienen documentados 238 casos. La Fiscalía pudo evidenciar en los últimos días que dentro de la cárcel a Modelo de Bogotá operaba el bloque interno capital, conformado por exintegrantes de grupos paramilitares, que allí se cometieron al menos 3 masacres. Sin embargo, a los investigadores les ha llamado la atención la desaparición y asesinato de varias personas. Se han documentado la existencia de 238 víctimas, personas fallecidas al interior de la cárcel. Los desmovilizados paramilitares Mario Jaimes Mejía alias Panadero, Roberto Carlos Delgado alias Juan y Jesús Emiro Pereira alias Huevo de Pizca confesaron estas desapariciones. Han aceptado su responsabilidad dentro del proceso de justicia y paz y estamos ahora documentando qué posibles personas pueden haber participado en esos hechos. La Fiscalía General investiga si hubo omisiones por parte de las autoridades entre el año 1998 y 2003, cuando se presentaron estas desapariciones en la cárcel Modelo de Bogotá. La eventual responsabilidad de servidores públicos que permitieron, al parecer, que esta estructura operara con algo de laxitud al interior de la cárcel. Se cuestiona por qué para la época de los hechos no se hizo nada teniendo las evidencias. Hemos encontrado investigaciones disciplinarias de aquella época donde se hacían, digamos, eventuales incursiones del IMPEC y encontraban armas, encontraban granadas, encontraban túneles. En los próximos días se evaluará el llamado a declarar de algunos funcionarios públicos. La policía abatió en zona selvática del departamento del Chocó a Jesús Durango, alias Guagua, ficha clave de alias Otoniel y del clan Usuga. En zona selvática de la vereda Guadualito, jurisdicción del municipio chocuano de Medio Baudó, la policía abatió a Jairo de Jesús Durango, conocido con el alias Guagua, narcotraficante de esta zona del país que controlaba las principales rutas de la droga hacia Panamá y Centroamérica y desde allí hacia México, Estados Unidos y Europa. Este hombre de 44 años e integrante del Estado Mayor del clan Usuga desplazó a cientos de afrocolombianos y a 17 comunidades indígenas y fue incluido este año en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Guagua, considerado mano derecha de alias Otoniel, era el encargado del tráfico de drogas en la región de Unguía, en el departamento del Chocó, y del cobro de extorsiones a quienes se dedican a la minería ilegal en esta región del país. Por el paradero del que se consideraba la mano derecha de alias Otoniel, la policía ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos. Un incendio de gran magnitud se presentó en una fábrica de plásticos en el occidente de Bogotá. Bomberos de las estaciones de Kennedy y Puente Aranda investigan la razón de la conflagración, que no dejó personas heridas. A pocas cuadras del portal Banderas de Transmilenio se registró un incendio dentro de una fábrica de plásticos utilizados para el almacenamiento de mercancías. La conflagración inició a las 3 de la tarde y la columna de humo se podía ver incluso a varias cuadras de distancia, pues las llamas alcanzaron los 15 metros de altura. 43 hombres y mujeres del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al sitio para proteger las viviendas aledañas. El incendio se genera en una estructura de 3 pisos. Utilizamos para el combate 4 máquinas, 3 carrotanques, una máquina escalera y 43 hombres. Se cree que una falla eléctrica o un proceso industrial inadecuado habrían causado el incendio.
En la madrugada de hoy falleció en Bogotá el padre Javier de Nicoló, fundador y exdirector del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, y quien dedicó su vida a educar y rescatar niños y jóvenes que habitaban en las calles de la capital. El padre Javier de Nicoló se convirtió en un símbolo para los más vulnerables de Bogotá. Siempre con una sonrisa y una vocación de educador, veló por la alegría y las oportunidades de los niños y jóvenes de la calle. Y repite las proezas de Don Bosco, como por ejemplo ir a la cárcel distrital de Bogotá, sacar los niños presos y jóvenes presos de la cárcel, llevarlos de paseo y traerlos completos por la tarde sin un solo policía. Nicoló llegó a Colombia desde Italia huyendo de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Allí, según narran los más cercanos amigos, conoció el dolor de la pobreza y la miseria infantil. Se cree que el padre Nicoló logró rehabilitar a más de 50.000 personas. El salesiano falleció a sus 88 años tras graves complicaciones de salud. Luego de 2 años de haber sido liquidado por problemas administrativos y financieros, el Ministerio de Salud, junto con el gobierno de Buenaventura, reabrirán el Hospital de Buenaventura. Hace 2 años la corrupción hizo que el principal hospital público de Buenaventura cerrara sus puertas. El hospital fue cerrado hace cerca de 2 años, liquidado totalmente. En este tiempo ha ido abriendo algunos servicios médicos. Hoy está funcionando el servicio de urgencias y algo de consulta externa. Pero a la comunidad le hacía falta un centro con especialistas y hospitalización. No solo Buenaventura, sino los municipios del sur del Chocó, del norte del Cauca que llegan allí. Con esfuerzos del ministerio y la administración local esperan reabrirlo en 8 meses. 60 camas en una primera fase, pero además disponer de unos quirófanos que permitan disponer de atender problemas de ortopedia, problemas de ginecología. La inversión será de 8.800 millones de pesos. La ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, insistió en el ahorro de energía como primera medida para evitar un racionamiento. Sin embargo, no descarta como plan B cortes en el servicio en zonas específicas. No cesan las alarmas de un racionamiento en el país ante el asentamiento del fenómeno del Niño y la salida de operación de varias plantas como Guatapé y Termoflores. El gobierno maneja 2 planes. El primero y la mejor alternativa, cumplir con el ahorro de energía al 5%, como lo recomienda la firma XM, operador del mercado energético. La recomendación de ellos es, el país tiene que disminuir el consumo de energía en un 5%. El plan B, el cual ya se evalúa por parte del gobierno, son cortes programados los cuales irán en regiones específicas dependiendo de las recomendaciones de las generadoras y distribuidoras reunidas en el Consejo Nacional de Operación. Sin embargo, estamos trabajando en un plan B y es que las distribuidoras nos digan dónde se pueden hacer esos cortes, en las ciudades, en qué localidades de las ciudades, porque pues si toca hacer esos cortes tenemos que estar preparados. Frente al precio de escasez, en el cual se pide un alza por parte de las térmicas, sostuvo que hay un compromiso para que sea revisado después de concluir el fenómeno del Niño. Una vez pase el fenómeno del Niño, vamos a revisar esos modelos financieros de las térmicas. El ahorro de energía el pasado martes fue de 7,9%. El presidente Juan Manuel Santos hizo un nuevo llamado para disminuir el consumo. Recuerden, no hay que bajar la guardia. Se están uniendo a esta campaña todos los días más empresas. Cabe notar que 390 empresas del país se comprometieron con el programa Apagar Paga para reducir los riesgos de un racionamiento. Terminaron los trabajos de reparación en la térmica de Termoflores en Barranquilla, que entraría en funcionamiento el próximo domingo, luego de pasar las pruebas de rigor. El próximo domingo entrará en funcionamiento la unidad Flores 4 de Termoflores en Barranquilla, que el pasado 26 de febrero sufrió un daño cuando se adelantaban maniobras en desarrollo de trabajos de mantenimiento. En ese momento dejaron de generarse 230 megavatios, que equivalen a 5.5 gigavatios hora día, que la térmica aporta al sistema interconectado nacional. Nos confirman que ahorita el 27, ya una vez superadas las pruebas, se espera que entre de nuevo en operación esta unidad. Las pruebas, que serán por 48 horas, comenzarán este Viernes Santo. El superintendente delegado de Energía y Gas visitó este miércoles en el municipio de Soledad, en Atlántico, la planta de Texa, que aporta con sus 9 unidades 92 gigavatios hora día, que corresponden al 20% de la generación térmica que en este momento abastece al sistema nacional.
Cerca de 8.000 hombres de la policía van a custodiar las vías del país durante el plan de movilidad para el puente de Semana Santa. En terminales y aeropuertos hay operativos por parte de las autoridades para garantizar la movilidad de los viajeros. Con estrictos controles en 16 terminales de transporte del país, las autoridades buscan garantizar la seguridad de 288.000 viajeros en Semana Santa. Se está revisando el tema de luces, llantas lisas, parabrisas, y que se cumpla con toda la normatividad exigida. La Policía de Carreteras reporta la salida de más de 4 millones de vehículos particulares desde el pasado viernes en distintas carreteras, que son custodiadas por más de 8.000 efectivos. Como flujo en la ciudad de Bogotá se han movido 822.394 vehículos, salido y entrado de la capital. En los aeropuertos se espera un alto flujo de viajeros. El día de mayor movimiento va a ser el domingo de Pascua. Y estamos calculando que solamente en Bogotá se estén dando alrededor de algo más de 1.100 operaciones. En la mayor parte del país se esperan lluvias, por lo que el IDEAM pidió estar alerta a los pronósticos diarios para un viaje más seguro. Para Bogotá esperamos algunas precipitaciones ligeras, especialmente el día de mañana jueves, con una menor probabilidad el día viernes. Entre las recomendaciones de las autoridades están la de viajar temprano y descansados, abstenerse de ingerir licor antes de conducir y realizar las respectivas revisiones a los vehículos. La multinacional minera Ecooro convocó al gobierno para que en un término de 6 meses llegue a un acuerdo sobre los derechos de exploración y explotación minera. Alegan inseguridad jurídica y omisiones del Estado, por lo que anuncian que de no haber un arreglo, buscarán un tribunal de arbitramiento internacional. Un término de 6 meses dio la multinacional canadiense Ecooro al gobierno nacional para llegar a un acuerdo sobre la exploración y explotación de su proyecto Angostura. Esta es la última carta que se juega la multinacional antes de acudir a un tribunal de arbitramiento internacional, argumentando incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Canadá. La posición del gobierno en este caso es bastante limitada, porque el fallo de la Corte Constitucional deja muy en claro que en Colombia la actividad minera se encuentra prohibida en las zonas de páramo. Ecooro alega los tiempos excesivos en la delimitación de los páramos, la cambiante realidad jurídica ocasionada, entre otras, por el reciente fallo de la Corte Constitucional y el incumplimiento de la normatividad del Tratado de Libre Comercio con Canadá. La multinacional Ecooro, antes conocida como Greystar, llegó al país hace 20 años. Calculan inversiones por $250 millones en Angostura, su proyecto más importante, que tiene zonas coincidentes con páramo por estar ubicado en los límites con Santurbán. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció la distribución de los saldos de regalías por 2.2 billones de pesos para agilizar la ejecución de proyectos en diferentes zonas del país. Se trata de un modelo implementado por el gobierno, el cual permite reducir los tiempos en la implementación de los proyectos regionales de carácter social. Con la figura se aprovechará la existencia de los saldos en regalías de 2.2 billones de pesos debido a la falta de proyectos bien estructurados y otros 2.2 billones de pesos que no han sido ejecutados. Nos vamos a demorar 4 meses menos en materia de ejecución de estos proyectos. Los llamados proyectos tipo generarán ahorros de 700.000 millones de pesos anuales a las alcaldías y gobernaciones. Al ser estructurados con calidad y de muy alto nivel, llevan los mejores materiales, las mejores especificaciones. Los proyectos pueden ser replicables en sectores como salud, educación y vivienda. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.058 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.000 pesos y la venden en 3.050 pesos. Un euro cuesta 3.389 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 16,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 77 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Después de comerciales, el homenaje del Festival Iberoamericano de Teatro al Ping Pong, desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Los espero. Entre las tendencias de moda para la próxima temporada se impondrá el jumpsuit, o como le quiera llamar, braga, enterizo. Lo cierto es que la versatilidad es una de las características predominantes en esta prenda. Los enterizos, la nueva prenda imprescindible del vestuario femenino. Sus
telas holgadas los convierten en el mejor aliado para hacerle frente a las altas temperaturas. Tú la puedes usar tanto como para un cóctel como para un día alrededor de una piscina o una playa, dependiendo de con qué lo uses. Cada diseñador le imprime su sello propio en telas, diseños y combinaciones. Tenemos los strapless, tenemos los de tiras cruzadas, pero también tenemos los que tienen mangas, que estos favorecen un poco más a las siluetas un poco más rellenitas. Al usar un enterizo, recuerde que los zapatos son el mejor accesorio. Aconsejable es usar tacones, plataformas, si eres una persona de baja estatura. Usar tenis con los enterizos va muy bien. Y hoy me despido desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el centro de Bogotá, siguiéndole la pista al Festival Iberoamericano de Teatro. Que tengan un muy feliz fin de semana, una buena Semana Santa y nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El caso del exministro Juan Camilo Restrepo. 3. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo hoy que no le teme a la investigación que ordenó contra él la Procuraduría porque nada debe. La historia es esta. Cuando Restrepo ocupaba la cartera de Agricultura, urgió a Fedegan, de acuerdo, según él, con los mandatos de la Corte Constitucional para que esa federación se democratizara. Resulta que Fedegan manejaba la contribución que todos los ganaderos y lecheros del país hacían al fondo del ganado y de la leche. Y el alegato del entonces ministro era que todo aquel que pagaba la contribución debía tener la oportunidad de elegir los cuerpos directivos. El exministro aclaró hoy que hizo el mismo llamado a los cacaoteros y a los hortifrutícolas. Como se sabe, la Procuraduría decidió 4 años después abrir la investigación disciplinaria al exministro por supuesta extralimitación de funciones. El exministro no lo considera así y piensa, por el contrario, que era su deber hacer cumplir los mandatos de la Corte Constitucional sobre la democratización de los gremios. ¿Qué hay detrás de todo esto? Dicen que es parte de la embestida política de la Procuraduría contra buena parte del gabinete y de los exministros del presidente Santos. En el caso de Juan Camilo Restrepo, es insólito que 4 años después de la supuesta extralimitación de funciones, que no lo fue, le abra una investigación disciplinaria no por robar ni por permitir robar, sino por haber exigido que se acataran las órdenes de la Corte Constitucional. 2. Resulta que la magistrada Estela Conto Díaz, reconocida defensora de los temas de género en el Consejo de Estado, dejó una constancia por haber recibido una agresión por parte del magistrado Carlos Moreno. El Consejo de Estado, para darle más celeridad y eficiencia a varios temas de interés, conformó comisiones para que los magistrados interesados en aportar se inscribieran. A propósito del mes de la mujer, quiero dejar constancia por una agresión, comenzó diciendo la magistrada a la sala. Explicó que fue citada a una reunión para revisar detalles de la convocatoria del premio José Ignacio de Márquez que se otorga a los mejores funcionarios de la rama judicial. Esta comisión sesionaba a la misma hora que la Comisión de Género, de la que también hace parte la magistrada, por lo que tuvo que cancelar su asistencia a esta última. Luego, por problemas de agenda, el magistrado Carlos Moreno le pidió aplazar la sesión de la Comisión José Ignacio de Márquez. Parece que ese aplazamiento le disgustó y mucho a la magistrada, tanto que terminó presentando contra su colega Carlos Moreno una constancia por agresión. Moreno se había retirado para el momento de la constancia. Él, apoyado por varios de sus compañeros, intentará aclarar el tema en la semana de Pascua, cuando la doctora Conto les aclare a los demás magistrados si cancelar una reunión es sinónimo de agresión, como lo dijo en su constancia. 3. Algo inusual y completamente inédito sucedió en medio de la clausura de la cumbre interministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, que sesionó en París. El tema central del encuentro era el soborno. Representantes de los 34 países que hacen parte de este club de las buenas prácticas
expuso en 2 minutos su experiencia y las medidas adoptadas para evitar este delito. En medio de la sesión, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurriá, sorprendió a los asistentes, pidió la palabra y comenzó a hablar de un tema totalmente diferente a la corrupción y al soborno. ¿Saben a qué se refirió? Al proceso de paz en Colombia. Utilizó los 2 minutos de su intervención para manifestar su espaldarazo al trabajo que vienen adelantando los delegados del gobierno en La Habana para buscar el fin del conflicto con las FARC. El más sorprendido fue el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, quien asistió en representación de Colombia al encuentro. Reyes quedó asombrado con las palabras del secretario de la OCDE y con la propiedad con la que habló sobre el proceso de La Habana. ¿Quién lo creyera? Mientras aquí en Colombia hay incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz, en el exterior otros celebran los avances y de qué manera. Lo dice la canción. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Hasta el lunes. Felices Pascuas. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el presidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo Polanía, ¿usted está de acuerdo con la propuesta para que se sancione radicalmente y a posteriori la simulación en un partido de fútbol que induzca a un error arbitral? Sí, 94%. No, 6%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia y felices Pascuas.